El camino frente a mí parecía iluminado, no porque supiera a dónde iba, sino porque las llamas del caos que dejé atrás proyectaban su luz sobre él. Y ahí entendí algo brutal. No siempre sabes cuál es tu destino, pero casi siempre sabes de dónde ya no puedes quedarte. Y esa claridad incómoda es suficiente para empezar. Desaparecer no es huir, es aceptar que la versión que fuiste ya no sirve para lo que estás por construir. Y así, sin aplausos, sin despedidas, sin explicaciones, empiezas a caminar mientras el mundo arde detrás de ti. Llegas al punto más jodido de todos, la bifurcación. Es el lugar donde darías lo que fuera por una sola respuesta. Un solo camino claro, pero la vida no negocia contigo. No eres tú y tu resultado ideal sentados a la mesa. Hay intereses, consecuencias, errores, decisiones pasadas. Y ahí te toca elegir qué hacer con lo que queda de ti. A la izquierda estaba el camino cómodo, el que acaricia el ego, el que te susurra que no fue tu culpa, que fueron ellos, las circunstancias, la mala suerte, las personas equivocadas, el camino que te dice que eres perfecto tal como eres, que no cambies nada, que mereces más sin exigir más. Un camino ancho, bonito, fácil, que te protege del mundo pero te deja indefenso frente a ti mismo. Un camino que promete todo sin pedir nada. Y eso seduce, porque cuando estás cansado, roto, harto del ruido, tu sistema nervioso quiere descanso, quiere anestesia, quiere justificar la mediocridad con discursos elegantes. Pero a la derecha estaba el otro camino, el que no se siente bien, el que no halaga, el que confronta, el que te dic, y a la cara que si tu vida está rota es porque tú también hiciste algo mal. Que si las relaciones se cayeron fue porque no diste el valor que creías dar. El que te pone una caja de herramientas en las manos y te pregunta qué aprendiste. Porque aquí no hay víctimas, aquí hay responsables. Y si caminas por aquí, vas a tener que construirlo todo de nuevo, en silencio, sin garantías, sin reconocimiento, con dolor, con incomodidad, con noches largas y mañanas pesadas. Porque el progreso no es bonito. El crecimiento es un campo de batalla, no unas vacaciones. Y mientras dudas, el humo del pasado te alcanza. El fuego de lo que fuiste empieza a quemarte la espalda. Y retroceder ya no es opción. Porque esas llamas ya se llevaron a todas las versiones tuyas que estaban dispuestas a conformarse. Y ahí llega la decisión, la más importante de tu vida. Seguir siendo protegido por excusas o atravesar el infierno del trabajo diario. Entiendes entonces que el camino fácil te enseña a sentirte merecedor de grandeza, pero jamás te deja tenerla. Que todo lo que no cuesta nada no entrega nada. Que el cielo que no exige disciplina es falso. Y así das el paso hacia el camino que pesa, hacia el que duele, hacia el que exige constancia cuando nadie mira. Porque solo ese tipo de camino es el que te transforma de verdad. Y ahí empieza la reconstrucción, no con frases bonitas, sino con rituales diarios, con levantarte cuando no quieres, con entrenar cuando nadie te ve, con trabajar cuando no hay motivación, con callarte cuando antes te quejabas, con aparecer todos los días aunque estés cansado, roto, confundido. Porque la disciplina no es intensidad, es repetición. Y la constancia no es emoción, es compromiso. Desapareces del ruido, te vuelves invisible, dejas de anunciar planes y empiezas a acumular acciones. Entiendes que las montañas no se mueven para encontrarte. Están ahí esperando a que tú des el primer paso. Que los sueños no se descubren. Se reclaman con movimiento. Que la claridad llega caminando, no pensando. Que nadie va a venir a rescatarte. Y eso, lejos de destruirte, te libera. Porque cuando aceptas que nadie te debe nada, recuperas todo el poder. Empiezas a creer en ti cuando no hay aplausos. Cuando no hay confirmación. Cuando el mundo duda. Porque las leyendas no nacen con ventajas. Nacen con decisiones. Con la locura suficiente para apostar por sí mismos en silencio. Y así, día tras día, te presentas. Incluso cuando todo pesa, incluso cuando fallas, incluso cuando parece que no avanzas, porque lo extraordinario no hace ruido. Se construye en la incomodidad, se esconde en el sacrificio, se gana, y cada cicatriz deja de ser vergüenza para convertirse en prueba. Dejas de hablar y empiezas a moverte, porque no necesitas permiso. Ya te lo diste, y entiendes que tu momento no llegará envuelto en claridad, llegará como un susurro que dice, hazlo. Y tu única tarea es ser lo suficientemente fuerte para obedecer, para creer que es posible seguir cuando quieres rendirte, intentarlo otra vez cuando solo conoces el fracaso, levantarte cuando nadie promete nada a cambio, porque no hay garantías, pero sí identidad, y tú decides quién eres. El vaso no está medio lleno, y medio vacío, está esperando qué vas a poner dentro. Cada pérdida, cada silencio, cada mañana dura es una oportunidad para elegir, para refinarte, para romper patrones, para alinearte con algo más grande. Y aunque dudes, aunque te preguntes si solo te estás engañando, prefieres arriesgarte a volver a llenar el vaso que morir esperando, porque estás a una sola decisión de una vida completamente distinta. Y aunque el resultado no esté asegurado, sabes algo con certeza. No vas a morir inmóvil, no vas a quedarte atrapado en la versión que se conforma. Así renaces, no como alguien ruidoso, sino como alguien peligroso, disciplinado, constante, irreconocible.
Alguien que ya no necesita validación porque se forjó en el proceso diario, y ahora te lo digo a ti, sin filtros. Desaparece. Trabaja en silencio. Reconstrúyete todos los días. Vuelve tan fuerte que no puedan reconocerte. Y si este mensaje te tocó, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete. Porque este camino no es para todos, pero si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió no rendirse. Y cuando crees que ya entendiste todo, cuando piensas que ya cruzaste lo peor, ahí es donde empieza la parte que nadie te advierte. Mantenerte, sostenerte, no traicionarte. Porque renacer no es un evento épico de un solo día. Es una condena voluntaria a repetirte cuando ya no hay emoción. Cuando el cuerpo obedece pero la mente se cansa. Cuando los resultados tardan y el silencio se vuelve pesado. Y ahí es donde la mayoría vuelve atrás, no porque no pueden, sino porque no soportan convertirse en alguien distinto para siempre. Aquí es donde se rompe el romanticismo del cambio y empieza la verdad incómoda. La disciplina no te pregunta cómo te sientes. La constancia no negocia con tu estado de ánimo. El proceso no se adapta a tus traumas. O te adaptas tú o te quedas donde estabas. Y ese es el precio real de volverte irreconocible. Aceptar que ya no puedes vivir como antes, que no puedes reaccionar igual, que no puedes volver a justificarte con el pasado, porque cada excusa es una grieta por donde se cuela tu antigua versión intentando recuperar el control. Vas a sentir soledad, porque cuando creces de verdad te alejas incluso de quienes decían quererte. No por arrogancia, sino por frecuencia, porque ya no vibras en la queja, en el chisme, en la comodidad, y eso incomoda. Así que te llamarán frío, distante, cambiado, y tendrán razón, porque cambiaste a propósito. Porque entendiste que no puedes construir una vida diferente con hábitos viejos, ni con personas que te anclan a quien ya no eres. Habrá días en los que nadie te escriba, nadie te reconozca, nadie te celebre. Y aún así, te levantas, entrenas, trabajas, aprendes, mejoras un 1%, porque aprendiste que el progreso real no grita, susurra, y que la verdadera fortaleza se construye cuando no hay testigos. Vas a dudar, claro que sí, vas a mirar atrás y preguntarte si valió la pena desaparecer, si no hubiera sido más fácil quedarte donde estabas, aceptando menos, esperando más. Pero entonces recuerdas el fuego, recuerdas el vacío, recuerdas esa sensación de asfixia, de vivir una vida que no te representaba. Y entiendes que no hay marcha atrás, porque ya viste demasiado, porque ya sabes lo que eres capaz de soportar. Y una vez que pruebas esa versión tuya que no se rinde, no puedes volver a ser el que huía. Aquí, el ego muere todos los días, porque ya no te comparas, ya no presumes, ya no buscas aprobación, solo ejecutas. Y eso te vuelve peligroso, porque el mundo no sabe cómo manejar a alguien que no necesita ser visto para avanzar. Empiezas a medir tu vida en acciones, no en palabras, en consistencia, no en promesas, en procesos, no en resultados inmediatos. Y aunque el cansancio se acumula, hay algo nuevo creciendo dentro de ti. Respeto propio, ese que no se negocia, ese que no depende de likes ni de aplausos. Ese que se gana cumpliendo lo que te prometes cuando nadie más está mirando. Entiendes que el dolor no desaparece, se transforma, que ahora duele entrenar, duele trabajar, duele exigirte, pero es un dolor limpio, un dolor que construye, no el dolor sucio de la culpa y el arrepentimiento. Y eliges este dolor todos los días, porque ya comparaste precios y sabes cuál sale más caro. Empiezas a pensar a largo plazo, a jugar el juego infinito, a invertir en ti, incluso cuando no hay retorno inmediato. Porque comprendiste que las personas extraordinarias no se fabrican en picos de motivación, sino en valles de monotonía, haciendo lo correcto una y otra vez hasta que se vuelve identidad. Ya no buscas inspiración, buscas estructura. Ya no dependes del ánimo, dependes del hábito. Ya no necesitas que te empujen, porque ahora te gobiernas. Y eso es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que debes, aunque no quieras. Poco a poco, el mundo empieza a reaccionar distinto, no porque cambiaste para ellos, sino porque te volviste sólido, congruente, predecible en tu disciplina, impredecible en tus límites, y eso genera respeto, pero para entonces ya no te importa, porque tu validación viene de adentro, de saber que hiciste el trabajo, que no te rendiste cuando nadie te estaba viendo. Este es el punto donde muchos se relajan, donde creen que ya llegaron, y ahí es donde tú sigues. Porque entendiste que no hay línea de meta, que esto es un estilo de vida, una elección diaria, una guerra silenciosa contra la versión cómoda que siempre intentará volver. Y tú le cierras la puerta cada mañana con acciones, no con discursos. Te conviertes en ejemplo sin quererlo, en amenaza sin buscarlo, en inspiración sin hablar, porque la coherencia grita más fuerte que cualquier mensaje. Y aún así sigues en silencio, acumulando días, semanas, años, porque el verdadero poder se construye lejos del foco. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo en ti reconoce esta verdad.
Porque ya no quieres motivación barata, quieres transformación real. Y eso exige sacrificio, exige carácter, exige que te mantengas firme incluso cuando el entusiasmo muere. Así que sigue, no aflojes, no negocies contigo, no te traiciones. Honra al que decidió desaparecer cuando todo ardía. Honra al que eligió el camino difícil. Honra al que se reconstruyó sin testigos. Y si esto resuena contigo, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Suscríbete para seguir reforzando esta mentalidad y compártelo, porque alguien allá afuera necesita escuchar que sí se puede, pero solo si está dispuesto a pagar el precio completo. Y aún así, cuando ya eres fuerte, cuando ya te sostienes solo, llega la fase más peligrosa de todas, la de no relajarte, la de no traicionarte por comodidad, la de entender que el enemigo ya no es el mundo. Ahora eres tú mismo intentando negociar descanso eterno. Y aquí es donde se define quién se queda y quién vuelve a caer, porque la vida no premia a los que llegan, premia a los que se mantienen. Empiezas a notar algo incómodo, que la disciplina ya no se siente heroica, que nadie te felicita por cumplir lo básico, que nadie aplaude tu constancia. Y eso duele al ego, porque el ego siempre quiere reconocimiento, pero tú ya aprendiste que el reconocimiento es una droga barata comparada con el respeto propio, y sigues adelante, aunque el camino se vuelva monótono, aunque los días se parezcan, aunque la rutina pese, porque entiendes que justo ahí, en la repetición aburrida, es donde se separan los que fantasean de los que construyen. Ahora cargas con otra responsabilidad. No volver a mentirte. No bajar tus estándares. No decir por hoy no pasa nada. Porque sabes que así empiezan las grietas. Pequeñas concesiones que parecen inofensivas pero que, acumuladas, destruyen imperios. Y tú no te reconstruiste para volver a caer por pereza. Empiezas a ver con claridad brutal a las personas, a los sistemas, a las trampas mentales. Ya no compras discursos bonitos. Ya no te seduce lo fácil. Ya no te impresiona lo rápido. Porque tú sabes lo que cuesta de verdad crear algo sólido. Y eso te vuelve incómodo para muchos. Porque eres el espejo que no quieren mirar. El recordatorio viviente de que sí se podía hacer más. Habrá momentos donde te preguntes si vale la pena seguir empujando, cuando ya estás bien, cuando ya sobreviviste, cuando ya no hay fuego detrás. Y la respuesta siempre es la misma. Sí, porque no se trata de huir del infierno. Se trata de construir algo que valga la pena proteger. Algo que no se derrumbe cuando llegue la próxima tormenta. Porque va a llegar, siempre llega. Y tú ya no entrenas para escapar, entrenas para resistir. Ahora entiendes que la vida es cíclica, que habrá épocas de avance y épocas de estancamiento. Pero la diferencia es que ya no te identificas con el resultado, te identificas con el proceso. Y eso te vuelve inquebrantable, porque pueden quitarte todo menos la capacidad de volver a levantarte. Y eso no se negocia. Empiezas a jugar en silencio mientras otros hacen ruido, a invertir cuando otros gastan, a callar cuando otros se quejan, a trabajar cuando otros duermen, no por superioridad, sino por claridad, porque sabes exactamente quién quieres ser y cuánto estás dispuesto a pagar por eso. Ya no necesitas motivación externa, ahora te mueve el compromiso interno. Esa voz que no grita pero no se calla, la que te dice hazlo igual, incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas, incluso cuando nadie lo va a notar, porque tú sí lo notarás, y eso es suficiente. Empiezas a construir legado aunque nadie lo vea aún, hábitos que se acumulan, decisiones que se alinean, carácter que se fortalece, y un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que ya no te rompen las mismas cosas, que ya no te desvían los mismos placeres. Es que ya no te paralizan los mismos miedos, porque algo en ti se solidificó, se volvió roca, se volvió ley, y no te volviste perfecto, te volviste responsable, que es mucho más poderoso, porque ahora cuando fallas no te escondes. Corriges, ajustas, sigues, sin drama, sin excusas, sin victimismo, porque ya entendiste que cada error es información, no identidad. Esta es la etapa donde el mundo empieza a pedirte lo que antes te negaba. Oportunidades, responsabilidades, decisiones grandes. Y tú estás listo, no porque seas especial, sino porque hiciste el trabajo invisible durante años. Porque te reconstruiste en silencio. Porque no abandonaste cuando nadie te miraba. Y eso se siente, se percibe, se respeta. Aún así, no te distraes. No te crees el personaje, no te enamoras de la imagen, porque sabes que el segundo en el que te sientas hecho, empiezas a morir. Así que elige seguir incompleto, seguir en proceso, porque ahí es donde vives de verdad. Y si alguna vez flaqueas, si alguna vez dudas, recuerdas al que decidió desaparecer cuando todo ardía. Recuerdas al que eligió el camino difícil cuando lo fácil estaba a un paso. Recuerdas las noches silenciosas, las madrugadas pesadas, los entrenamientos sin testigos, las decisiones incómodas. Y te dices a ti mismo, no llegué hasta aquí para rendirme ahora. Este es el punto donde ya no buscas salvarte, buscas sostenerte, donde ya no quieres demostrar nada, solo cumplirte, donde el orgullo no viene de vencer a otros, sino de no traicionarte.
Y eso, aunque nadie lo vea, te da una paz brutal. Así que sigue, no pares, no aflojes, no te vendas barato. Mantente firme en la disciplina, constante en el proceso diario, leal a la versión que estás construyendo, porque eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te hace peligroso, eso es lo que te hace libre. Y si estás leyendo esto, y algo dentro de ti se activa, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y compártelo, porque este mensaje no es para todos. Es solo para los que están dispuestos a sostener la vida que dijeron que querían. No creo que la batalla real sea contra el tiempo, porque hoy en minutos hacemos lo que a otros les tomó años. Tampoco es contra la información, porque jamás en la historia hubo tanto conocimiento disponible. El problema es otro. Es el ruido, es la distracción constante, es la incapacidad de quedarte a solas contigo mismo y trabajar en silencio. Por eso hoy más que nunca desaparecer es un acto de poder, porque cuando todo el mundo grita, el que se calla y se enfoca avanza. Y tal vez hoy te sientes saturado, confundido, cansado de ver a todos opinar, mostrar, presumir, correr sin dirección. Y allí empieza este camino. Mirarte por dentro, aceptar que estás disperso, que has confundido movimiento con progreso, que has llenado tus días de estímulos y vaciado tu vida de profundidad. Aquí no hay aplausos, no hay likes, no hay validación externa. Solo tú frente a tus excusas, frente a esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que mejor te quedes donde estás. Y esa voz hay que confrontarla, no con motivación barata, sino con disciplina brutal, con constancia diaria, con decisiones incómodas, porque el verdadero enemigo no es el mundo. Eres tú cuando te saboteas, cuando negocias contigo mismo, cuando te prometes empezar mañana y vuelves a fallarte hoy. Desaparecer no es huir, es dejar de explicarte, dejar de buscar aprobación, dejar de regalar energía a lo irrelevante. Es entender que menos es más, que no necesitas 1000 libros si no aplicas uno, que no necesitas 1000 ideas si no ejecutas una, que no necesitas mostrar nada si no has construido nada. Y aquí viene la confrontación real. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a creer en ti si tú no lo haces primero. Y si hoy no respetas tu palabra, tu rutina, tu proceso, no esperes respeto del mundo. Reconstruirte en silencio implica aceptar que el progreso verdadero no se nota al principio, que trabajar cuando nadie mira es donde se forja el carácter, que los días repetitivos, aburridos y solitarios son los que crean resultados exponenciales, como ese crecimiento invisible que un día explota, pero solo si no abandonas antes, porque la mayoría se rinde justo cuando el cambio estaba por manifestarse. Aquí tomas una decisión, o sigues viviendo cómodo, distraído y promedio, o eliges el camino incómodo de la disciplina diaria, de levantarte aunque no tengas ganas, de entrenar aunque nadie te vea, de estudiar aunque no haya aplausos, de construir aunque no haya resultados inmediatos, porque el proceso no es sexy, pero es el único que funciona. Y un día, sin avisar, sin anunciar, sin pedir permiso, vuelves distinto, más fuerte, más claro, más frío, irreconocible para quienes te conocieron débil, no porque quieras demostrar algo, sino porque ya no necesitas hacerlo, porque tu valor ya no depende de opiniones, sino de lo que eres capaz de sostener cada día. Ese renacimiento no viene de la suerte ni del talento, viene de acumular pequeños actos de disciplina cuando nadie estaba mirando, viene de proteger tu enfoque, de blindar tu mente, de construir sistemas que te obliguen a ganar, incluso cuando no tienes motivación, viene de entender que no eres especial, pero sí responsable. Y que tu vida cambia el día que dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a ejecutar con las que tienes. Esto no es para todos. Es para el que está dispuesto a pagar el precio, para el que entiende que el silencio es un arma, que la constancia vence al entusiasmo, que el proceso diario es la verdadera prueba de carácter. Y si este mensaje te incomoda es porque te está diciendo la verdad. Ahora te toca a ti. Decide si sigues igual o si te conviertes en alguien que no se quiebra. Comenta Soy Inquebrantable si entiendes este mensaje. Suscríbete si estás listo para dejar de fallarte. Y comparte esto con alguien que necesita despertar, porque el mundo no necesita más ruido, necesita personas que hagan el trabajo en silencio y regresen imposibles de ignorar. Y cuando ya has entendido que desaparecer no es huir, sino elegirte, empieza la parte que casi nadie está dispuesto a sostener. Permanecer ahí cuando el entusiasmo muere, cuando la novedad se acaba, cuando no hay señales claras de avance y la mente empieza a sabotearte con preguntas venenosas como ¿vale la pena? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca pasa nada? Porque ahí es donde se separa el que juega a cambiar de quien realmente se transforma. La constancia no es glamorosa, es monótona, repetitiva, silenciosa y muchas veces ingrata. Pero es precisamente esa rutina sin emoción la que te entrena para no depender del ánimo. Porque el éxito no se construye cuando te sientes motivado, sino cuando cumples incluso cansado, incluso frustrado, incluso dudando. Y en ese punto entiendes algo brutal.
No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Necesitas hacer lo correcto el tiempo suficiente para convertirte en alguien distinto. Reconstruirte en silencio también implica romper con versiones pasadas de ti mismo, con hábitos que te daban placer inmediato pero te robaban el futuro, con personas que solo entienden tu presencia cuando eres accesible y cómodo, porque crecer exige incomodar, exige decir no, exige cortar distracciones aunque duelan, exige aceptar que nadie va a aplaudir tu disciplina diaria, y que muchas veces incluso se burlarán de tu enfoque, pero eso es parte del precio. Porque quien no paga el precio de la disciplina termina pagando el precio del arrepentimiento. Volver irreconocible no es cambiar tu esencia, es eliminar lo que nunca fuiste, es quitar capas de miedo, pereza y autoengaño, hasta quedarte con una versión tuya, que actúa, que cumple, que no negocia con la voz débil, que entiende que la mente es un campo de batalla y que si no la entrenas, te traiciona. Y aquí entra una verdad incómoda. Nadie fracasa de golpe, se fracasa poco a poco, cada vez que te fallas, cada vez que postergas, cada vez que eliges comodidad sobre crecimiento. Y del mismo modo nadie se vuelve fuerte de la noche a la mañana. Se vuelve fuerte acumulando pequeñas victorias invisibles que solo tú sabes que ganaste. El proceso diario es aburrido para el ego, pero nutritivo para el carácter. Porque el ego quiere resultados rápidos y reconocimiento inmediato, mientras que el carácter entiende que la grandeza se cocina lento, que el verdadero progreso no se publica, se practica, y que la confianza real no se grita, se construye. Llega un punto en el que ya no necesitas discursos externos porque tu rutina se convierte en tu identidad. Porque ya no te preguntas si vas a hacerlo. Simplemente lo haces. Y esa es la señal de que estás renaciendo. De que algo dentro de ti cambió para siempre. De que ya no dependes de la validación externa, ni del estado de ánimo, sino de un compromiso interno inquebrantable. Y cuando el mundo te vuelva a ver, no va a entender qué pasó. No va a saber en qué momento dejaste de explicar y empezaste a ejecutar. No va a comprender cómo alguien que parecía como una hora tiene presencia, enfoque y dirección. Pero tú sí lo sabrás. Porque recordarás cada mañana incómoda, cada noche de disciplina, cada vez que elegiste el proceso en lugar de la excusa. Este camino no te promete facilidad, te promete coherencia, no te promete ausencia de miedo, te promete la capacidad de avanzar a pesar de él, no te promete certezas, te promete fortaleza para sostener la incertidumbre, y eso es infinitamente más valioso. Porque el mundo cambia, las condiciones cambian, las personas cambian, pero la disciplina interna permanece. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Porque sabes que estás hecho para más, pero ese más no llega por desearlo, sino por trabajarlo todos los días, incluso cuando nadie mira, incluso cuando nadie cree, incluso cuando tú mismo dudas. Y justo ahí es donde se decide todo, porque cada día te levantas con dos opciones: seguir siendo quien fuiste o convertirte en quien dijiste que serías. Y esa decisión diaria, sostenida en el tiempo, es lo que te hace verdaderamente inquebrantable. Si este mensaje resuena contigo, escríbelo y grábatelo. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar este compromiso contigo mismo. Suscríbete si estás listo para vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte esto con quien necesite recordar que desaparecer, reconstruirse en silencio y volver irreconocible no es una moda, es una forma de vida.